Hola, bienvenidos a Paola Pregunta. En esta oportunidad empiezo una nueva serie de videos en donde te mostraré algunas temáticas relacionadas con la química. Específicamente en este video voy a empezar con un tema que se aborda dentro de la química ambiental y es muy importante debido a que existen muchas formas en las que se puede expresar la concentración de las sustancias en una mezcla. Hay diferentes unidades en las que se puede expresar cuánta cantidad hay de una sustancia, por ejemplo, en el agua, suelo o aire. Y en este video quiero mostrarte dos de ellas que a veces son un poco complejas de comprender y de interpretar y que son muy importantes dentro de las mediciones ambientales. Acompáñame a verlo. Bueno, inicialmente es importante recordar que tanto en la atmósfera como en el suelo y en el agua se encuentran muchas especies químicas. Algunas de ellas las podemos encontrar de forma natural en estas matrices y otras son incluidas a partir de la actividad antrópica. Por ejemplo, en el agua podemos encontrar oxígeno disuelto, especies químicas que pertenecen al grupo de los nitratos, nitritos, que se encuentran disueltas en el agua. También encontramos en la atmósfera, por ejemplo, de forma natural, nitrógeno molecular, oxígeno, dióxido de carbono y también, por ejemplo, dióxido de azufre, que son gases provenientes de la combustión de los combustibles fósiles, de reacciones de combustión, el SO2, por ejemplo, de reacciones de combustión a altas temperaturas. En el suelo podemos encontrar carbonatos, podemos encontrar fosfatos, también nitritos y nitratos pueden estar presentes en el suelo y es importante dentro de la química ambiental no solo identificar qué especies químicas van a estar presentes, sino también cómo podemos determinar su concentración, es decir, la cantidad de estas sustancias en la mezcla total. Para medir o para determinar esta concentración de estas sustancias existen varias unidades, varias formas. Por ejemplo, podemos presentar la concentración en relaciones masa-masa, relaciones volumen-volumen o relaciones masa-volumen. Aquí en la pantalla te muestro, por ejemplo, puedes ver que podemos determinar la concentración en porcentaje masa-masa, partes por millón masa, partes por billón masa. Relaciones volumen-volumen, por ejemplo, puedes expresar la concentración de estas sustancias en porcentaje volumen-volumen, partes por millón volumen, partes por billón volumen y también en relaciones masa-volumen podemos encontrar expresadas estas concentraciones en gramos sobre litro, miligramos sobre litro y microgramos sobre metro cúbico. Estas son algunas de las unidades en que podemos presentar la concentración. Existen otras, por ejemplo, la molaridad, molalidad y la normalidad, que son también importantes conocerlas, que las podemos ver más adelante en otras aplicaciones. En este video te quiero presentar principalmente cómo podemos interpretar y manejar las unidades de partes por millón masa y partes por millón volumen, que por ejemplo son de interés cuando queremos determinar la concentración de sustancias en el agua o en el aire. Iniciemos entonces con partes por millón masa. Partes por millón masa se define como el número de unidades de masa de una sustancia en un millón de unidades del total de la masa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tuviéramos una concentración de una parte por millón en masa, esto significa que vamos a tener 1 gramo de la sustancia ahí, que puede ser cualquiera de las que te nombré anteriormente, en 1 millón de gramos de mezcla. De esta forma, partes por millón masa la podemos definir como la relación de la masa de una sustancia con respecto a la masa de la totalidad de mezcla por 1 millón. Vamos a ver una aplicación. En esta aplicación nos dicen que debemos encontrar la concentración del tricloroetileno, que es un contaminante que puede estar en el agua, suelo o aire, que está presente en 1 litro de agua. Entonces vamos a analizar primero, nos piden determinar esta concentración. Vamos a determinar aquí la concentración
inicialmente en miligramos sobre litro. Miligramos sobre litro. Entonces, vamos a ver. Nos interesa, la sustancia de interés es el TCE, el tricloretileno. Entonces, vamos a ver cuánta cantidad hay de tricloretileno. Hay 5 miligramos de tricloretileno, TCE, en 1 litro de mezcla, en este caso, de agua, en 1 litro. Entonces, la primera pregunta la tenemos fácil. Aquí la concentración en miligramos sobre litro, pues 5 dividido entre 1 nos da 5 miligramos de TCE por cada litro de mezcla. Eso estuvo sencillo, ¿cierto? Ahora necesitamos expresar esta concentración que está en miligramos sobre litro en partes por millón masa. Vamos a ver aquí que como debemos pasar la unidad de volumen de mezcla a masa, vamos a tener que emplear la densidad del agua y probablemente nos dé el mismo resultado porque la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, entonces probablemente nos va a dar lo mismo y aquí vamos a concluir que para disoluciones acuosas, partes por millón se puede expresar también en miligramos por litro. Vamos a ver, entonces necesitamos partes por millón masa y vamos a partir de 5 miligramos de TCE por cada litro. Entonces, como podemos observar, arriba ya tenemos las unidades de masa. Recuerden que partes por millón masa es masa de la sustancia de interés sobre masa total de mezcla. Abajo no tenemos masa, sino tenemos litro. Entonces debemos usar la densidad primero para que nos quede esta unidad abajo en unidades de masa. Entonces vamos a recordar que la densidad del agua es 1 gramo por cada mililitro. Aquí la voy a expresar de esta forma para que me quede fácil aquí cancelar luego la unidad de volumen. Entonces recordemos que 1 litro tiene 1000 mililitros, cancelo los mililitros, cancelo litros y aquí yo ya voy a representar la solución o la mezcla digamos, con esta forma SN. Va a representar solución, entonces allá vamos a tener 5 miligramos de TCE por gramos de disolución. Recuerda que para que esto sea equivalente, digamos, tenemos que convertir estos miligramos a gramos. Entonces, sabemos que 1 gramo de TCE va a ser equivalente a 1000 miligramos de TCE. Cancelo miligramos de TCE y mira aquí que ya voy a tener masa de la sustancia sobre masa de la disolución y esto ya lo multiplico por 1.000.000 o 10 a la 6 y voy a tener el cálculo de partes por millón en esta aplicación, la concentración de tricloroetileno en partes por millón. Entonces, si podemos evidenciar aquí, 10 a la 6 es 1.000.000, se cancela 1000 por 1000, también es 1.000.000, se cancelan, y esto nos daría 5 partes por millón. Esta sería la concentración del tricloretileno en el agua con esta información que nos da esta aplicación. Bueno, ahora vamos a estudiar cómo manejamos partes por millón volumen. Partes por millón volumen es una forma de expresar la concentración y es muy empleada a la hora de trabajar con gases, con gases y para expresar la concentración de sustancias en una mezcla gaseosa. Entonces vamos a ver, partes por millón volumen se define como el número de unidades de volumen de una sustancia en 1.000.000 de unidades del total de volumen. Más fácil lo vemos con este ejemplo, por ejemplo, ¿qué significaría una parte por millón volumen? Una parte por millón volumen significa que va a haber 1 metro cúbico de cierta sustancia en 1.000.000 de metros cúbicos de mezcla. Esto también sería válido en otras unidades. Por ejemplo, yo puedo decir que partes por millón volumen, una parte por millón volumen equivale a 1 litro de la sustancia en 1.000.000 de litros de la mezcla.
también lo puedo hacer en cualquier unidad de volumen, puedo hacer esta interpretación. Entonces vamos a definir como partes por millón volumen como la relación entre el volumen de la sustancia y el volumen total de mezcla por 1.000.000. Veamos esta aplicación. Como vamos a manejar gases, probablemente tengamos que emplear la ecuación de gases ideales P por B igual a nRT para determinar el volumen del gas. Y así hacer la relación y poder determinar partes por millón volumen. Por ejemplo, en esta aplicación nos piden calcular, vamos a ver, nos piden calcular cuál es la concentración en partes por millón volumen del monóxido de carbono, CO, el cual tiene una concentración, o sea, tenemos que partir de una concentración ya dada, que es 103 microgramos sobre metro cúbico, y teniendo en cuenta que ya nos dan la concentración, simplemente aquí sería un caso de conversión de unidades, ¿cierto? Esto que es 103 microgramos sobre metro cúbico, que ya es la concentración del gas en la mezcla, tenemos que expresarla en partes por millón volumen. Nos dan unos datos adicionales que son que la temperatura es 25 grados centígrados y la presión es una atmósfera. ¿Para qué nos dan estos datos? Para que con la ecuación de gases ideales P por B igual a nRT podamos encontrar el volumen del gas, en este caso del monóxido de carbono en la mezcla. Entonces, vamos a ver, necesitamos partes por millón volumen y tenemos esta concentración que es 103 microgramos de CO por cada metro cúbico de mezcla. Si recuerdan la definición de partes por millón volumen, necesitamos volumen de la sustancia en el numerador y volumen de la sustancia en el denominador. El volumen de la sustancia en el denominador ya lo tenemos, aquí está expresado en las unidades de volumen, metro cúbico de mezcla, sin embargo el numerador está en microgramos. Entonces vamos a tener que hacer un trabajo de cambio de unidades de microgramos de CO del gas a volumen del gas, empleando la ecuación de gases ideales. Inicialmente veamos qué significa esta concentración de 103 microgramos de CO por metro cúbico de mezcla. Significa que en un metro cúbico de mezcla de gases va a haber 103 microgramos de monóxido de carbono. O sea, en un metro cúbico de mezcla tenemos 103 microgramos de monóxido de carbono. Entonces, recordemos que esta cantidad está expresada en masa. Debemos convertirla inicialmente a moles para poder emplear la ecuación de gas ideal. Entonces, hagamos primero ese procedimiento. Moles de CO igual, moles de CO. Entonces tengo 103 microgramos de CO por, primero pasemos esto a gramos, teniendo en cuenta que un microgramo de CO equivale a 10 a la menos 6 gramos de CO. Cancelo microgramos de CO. Aquí ya tenemos gramos de monóxido de carbono por, ahora sí, con la masa molecular del CO, vamos a convertir esto a moles. Entonces, recordemos, una mol de monóxido de carbono equivale a ¿cuántos gramos serían? Esto lo calculamos con la masa atómica, recuerden, de cada una de estas especies, carbono 12 más oxígeno 16 serían 28 gramos de CO. Cancelo gramos y me quedan aquí moles de monóxido de carbono. Bueno, si realizamos el cálculo, esto nos da 3.68 por 10 a la menos 6 moles de CO. Una vez tenemos las moles de CO, recuerden que el objetivo es determinar volumen, por eso calculé moles,
Recordemos la ecuación de gases ideales, P por B es igual a N R por T. Conocemos la presión, conocemos ahora ya las moles que las acabamos de calcular. R es la constante de los gases ideales y que en las unidades que estamos manejando es 0.082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Y la temperatura también la conocemos, que es 25 grados centígrados, únicamente tendríamos que hacer la conversión a grados Kelvin. Voy a continuar acá en otra hoja. Bueno, voy a pasar la información en esta hojita nueva. Recuerden, lo que estamos calculando es el volumen del gas, del monóxido de carbono, empleando la ecuación de gases ideales P por B igual a nRT. Las moles las acabamos de calcular, R es la constante de los gases ideales, 0.082 atmósferas litro mol Kelvin en las unidades que estamos manejando, y la temperatura, el ejercicio nos había dicho que era 25 grados centígrados. Recuerde que para pasar a Kelvin necesitamos sumarle 273.15. Esto nos da 298.15 Kelvin. Y como ya tenemos las otras variables, podemos entonces calcular el volumen del CO. Vamos a hacerlo. Volumen del CO, entonces recordemos, las moles nos habían dado 3.68 por 10 a la menos 6 mol de CO por R, que es 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Multiplicamos aquí por la temperatura convertida, 298.15 Kelvin, cancelamos moles, hasta ahí nos queda atmósfera sobre litro y dividimos entre una atmósfera, que es la presión, una atmósfera. Cancelamos atmósferas y este volumen de CO nos va a quedar en litros. El volumen nos da 8.99 por 10 a la menos 5 litros de CO y lo pasamos a metro cúbico porque recuerden que el volumen de la mezcla lo tenemos en metro cúbico. La relación pues la teníamos en metro cúbico, entonces este volumen convertido nos da 8.99 por 10 a la menos 8 metros cúbicos de CO, de monóxido de carbono. Bueno, finalmente encontramos el volumen del gas, 8.9 por 10 a la menos 8 metros cúbicos de monóxido de carbono. Recuerden que esta cantidad de gas es la que se encuentra en un metro cúbico de mezcla por la interpretación inicial que realizamos de la concentración dada por la aplicación. Y ya teniendo la relación volumen-volumen, simplemente reemplazamos en la expresión partes por millón volumen, que recuerden la calculamos con el volumen de la sustancia dividido entre el volumen de la mezcla por 1.000.000 o por 10 a la 6. Esto nos da un resultado de 0.089 partes por millón volumen. En conclusión, podemos decir que una concentración expresada en microgramos sobre metro cúbico la podemos convertir fácilmente a partes por millón volumen empleando la ecuación de gas ideal P por B igual a nRT, porque estamos trabajando con gases, es válida aplicar esta ecuación y también podemos usar esta ecuación en aplicaciones en donde nos requieran, por ejemplo, o donde sea necesario convertir estas partes por millón volumen también a microgramos sobre metro cúbico, porque son dos unidades que son muy empleadas en aplicaciones con gases. Bueno, hasta aquí les quería mostrar pues este tema en este video. Espero que sea de utilidad, sobre todo para los estudiantes de química ambiental y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto.